Como decía, pues estamos tratando durante unas semanas pues una serie que es sobre la importancia que es la oración para nuestras vidas. El otro día estábamos pues introduciendo esta serie número 11, Conversaciones con Dios, y hablábamos de qué es la oración, y hablábamos de que la oración no es un reto, no es un sentimiento de obligación, tienes que cumplir, sino es una conversación. Y hay tiempos, usábamos ese teléfono, hay tiempos en los que hablamos y tiempos en los que escuchamos. Y si no tenemos esos tiempos, de pronto ya no hay relación, porque cuando hay una conversación hay relación, cuando hay comunión es porque creamos cosas en común. Y en esta semana quería hablar de cómo debo orar. ¿Cómo debo orar? Uno pensaría ya inicialmente que dices, bueno, pues el Señor, enséñanos a orar. Y el texto sería el del Padre Nuestro. Pero es que es una serie de 5 o 6 semanas que vamos a hablar en otra índole, pues hablaremos en otro momento sobre qué orar, es decir, cuál debe ser el contenido. Pero ahora hablo más de la forma. Y para ello, pues me atrevía a poneros un vídeo que es de un humorista que intenta representar algunas formas en cómo nosotros oramos. Yo me siento identificado a veces cuando veo cosas así, porque sin duda que puede haber mucho corazón en lo que nosotros decimos, puede haber un sentido espectacular, pero hay formas que quizás copiamos. Y me gustaría pues que si lo podemos pasar. Ay, estoy nervioso. ¿Están listos? ¡Esto es Tipos de Oradores! ¡Ay! Amantísimo Padre y excelso en magnificencia, exuberante, sublime, grandioso, movedor de montañas. ¿Cómo estás, pa? Bien, quiero agradecerte, papi, porque sos un crack, papi. Sos un genio, porque cuando yo estoy mal, ¿viste? Vos me abrazás, pa. Abrazás y yo me siento re bien, ¿viste? Porque a veces que estoy mal de salud y oro y vos me sanás, loco, porque sos un genio. Porque nunca uno como vos, nunca, jamás, che. Jamás, yo te quiero, te amo, yo no te quiero, te amo y si estarías acá te haría un asado, papá, porque sos un capo, porque sos un genio, porque te quiero, sí, todos juntos nos juntamos y decimos, aquí estamos, Señor, aquí estamos tus hijos hoy, aquí estamos alabando, orando juntos, aquí estamos, Padrecito, tus hijitos, dándote adoracioncita, sí, con mucho jubilicito y muy aquí honraditos, porque tú sabes que eres el Padrecito nuestro, porque aquí estamos todos uniditos, como hermanitos chiquititos, alabandotecitos, sí, adoraticitos, señores. Queremos agradecerte porque tú eres el dueño de nuestra vida y queremos hoy decirte que aleluya, sí, aleluya, sí, cuando pedimos que nos lleve, nos guíe, nos maneje, porque somos tus hijos, queremos seguir adelante, queremos subirnos en la barca y seguir adelante porque somos caminadores de tu justicia. Queremos encontrarte, sí, porque a veces tenemos errores y nos fallamos como hijos, tenemos que seguir adelante porque si no seguimos adelante podemos quedarnos en la perdición y quedarnos perdidos para siempre, queremos encontrar. Respirás, amor. Una persona que habla súper flojito, luego el otro, y sé que lo hace pues este chico con un corazón de adoración, pero sí, es verdad que denota que a veces nosotros copiamos formas. Y ahora viene el peligro. A veces las formas son más importantes que el contenido. Y eso es de lo que, digamos, quiero hablar hoy. Y así es como empezó la oración del Padre Nuestro. Jesús empezó diciendo, cuidaos, no uséis de esas vanas palabrerías. No estéis continuamente hablando porque sí, sino que sea algo en lo íntimo, en lo profundo del corazón, que sea algo sincero y no llevado por esas formas. La oración es algo vital. Si nosotros no hablamos con Dios y no escuchamos de Dios, morimos espiritualmente. O si no lo hemos hecho nunca, quiere decir que nunca hemos vivido espiritualmente. Es algo vital, esa conversación con Dios. Hay un escritor, McCain, que llega a decir, la oración es el hilo que une la tierra con el cielo. Es un hilo que llega a unir. Y yo te quería invitar en esta mañana a estar abierto
a romper esquemas, estar abierto a ser transformado. Yo como profesor a veces me vienen algunos alumnos que aprendieron algo mal. Llegan quizás a bachillerato y vienen intentando resolver ecuaciones de segundo grado y tienen la fórmula mal. Y eso es peor que alguien que no lo sabe, porque el que no lo sabe es una hoja en blanco que tú le enseñas y de pronto aprenden aquello que tú le estás enseñando. Pero el que aprendió mal, aunque tú le enseñes de otra manera, su tendencia es ir a hacer como lo hacía antes. Y esto es como un idioma también. Cuando alguien pues habla gramaticalmente un idioma pues de forma incorrecta y se habitúa a ello, pues luego reaprender es muy muy complejo. Y yo quiero invitarte pues a estar abierto a reaprender el cómo oramos. Vamos a ver una oración que es la oración que podemos encontrar de un rey que está en la dinastía de Jesús, un buen rey durante muchos años, el rey Ezequías. Lo podemos encontrar en la historia, incluso mira la importancia de esta historia, que quizás no es muy conocida, algunos de vosotros igual por primera vez la vais a escuchar. Está incluso en 3 pasajes de la Escritura. Habla en el libro de Segunda de Reyes, habla de nuevo en el libro de Segunda de Crónicas, e incluso Isaías, que es uno de los protagonistas de esta historia, pues también saldrá partícipe y también escribirá en su libro de profecía, también escribirá de esta historia. Y yo quería invitarte pues a seguir en esta historia y simplemente te voy a dar 3 indicaciones de cómo respondería a la pregunta ¿cómo debo yo orar? La primera es la que viene a continuación, tras este pasaje. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es decir, imagínate la situación. Tú eres un rey, lo tienes todo, en Judá se te respeta, y de pronto viene ese profeta que tiene contacto con Dios, porque en la antigüedad solo tenían algunas personas esa relación con Dios, y ocasionalmente pues Ezequías se dejaba guiar por ese profeta, y ese profeta viene y le dice: oye, ordena tu casa que vas a morir. Tú imagínate que te dicen: oye, ordena tu casa porque te quedan 3 meses de vida. ¿Cómo responderías? Pues así imagínate la reacción de este hombre. Y él reaccionó concretamente de la siguiente forma. Dice: entonces él volvió su rostro contra la pared, oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías está a punto de morir y de pronto lanza una oración desesperada a Dios. Y yo te voy a preguntar, ¿cuáles han sido tus oraciones más intensas con fervor, que te ha llevado incluso al ayuno, a la búsqueda de Dios, a no querer quedar con familia o amigos y estar solo y necesitar de Dios? Posiblemente cuando has encontrado la peor de las noticias, cuando estás derrumbado, cuando no tienes salida, cuando de alguna manera estás muriendo. Es decir, que el hecho que estés en una situación muy compleja hace que busquemos a Dios de una forma especial. Y el primer punto sería este: la pasión. Fíjate, la pasión conmueve el corazón de Dios. La pasión conmueve el corazón de Dios. Dios quiere, desea, escucha y responde oraciones que son apasionadas. Dios tiene una relación personal de corazón a corazón, ¿verdad, Esther? De corazón a corazón. Marc, de corazón a corazón. Imagínate, Bruno, de corazón a corazón. Imagínate, Gioconda. Dios quiere tener esa relación de corazón a corazón, individual, profundo, y quiere y desea que estemos apasionados.
¿A quién le gusta un noviazgo que sea tibio? ¿A quién le gusta pues una relación de padres-hijos totalmente superficial? De corazón a corazón. John Bunyan, que fue el escritor de un libro muy conocido a nivel cristiano, El Peregrino, ya hablo del siglo XVI y todavía pues, se edita en las librerías, él llegó a decir, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener muchas palabras sin corazón. Es mejor tener un corazón sin palabras, que te calles, a tener muchas palabras, que le digamos muchas cosas, pero no pongamos el corazón. Y es que es verdad que nuestra sociedad no nos ayuda en esto. Recuerdo que en la iglesia que estaba, inicialmente, cuando conocí al Señor, hubo una persona de origen inglés que se bautizaba. Y salió allí a bautizarse y siempre se le da pues, oportunidad de que dé testimonio de cómo conoció al Señor. O por qué se bautiza. Y entonces contó esta historia que es un poco extraña para un bautismo, pero yo la quiero compartir hoy. Él decía que en Inglaterra tenían la costumbre, cuando eran niños, de coger una araña, de estas pequeñitas, coger un cazo de agua caliente y lanzar la araña al agua caliente. Y todos, vaya forma de comenzar el que te bautizas, a ver dónde quieres llegar. Y entonces dice que cuando tiraban la araña al agua hirviendo, pues la araña al tocar, por su simple sensibilidad al agua caliente, saltaba, nada más tocar, rebotaba, era su respuesta locomotora y ¡paf! Y salía de ahí y continuaba viviendo. Dice, entonces encontramos otra forma de quemar arañas. Y tú, a ver hasta dónde va a llegar esto. Y entonces dice, poníamos la araña en agua tibia y poco a poco íbamos subiendo la temperatura. La araña se iba acomodando a ese entorno, estaba cada vez un poco más calentito, pero era muy progresivo, pero al final se fundía en el agua. Gracias por tu testimonio de bautismo. Pero, ¿sabes? Él llegaba a decir que como la sociedad le había poco a poco engañado al punto de ver que se estaba muriendo y necesitaba de Dios. Y esto lo quiero compartir hoy. Nos estamos muriendo. Estamos perdiendo la pasión. Estamos enredándonos en redes sociales, familiares, amigos, laborales. Incluso John Piper, un gran teólogo, él llega a decir, uno de los grandes usos de Instagram y de Twitter o de Facebook, uno de los grandes usos es demostrar que en el último día, aquel en el que estemos delante del Señor, no podremos decir que no orábamos por falta de tiempo. Es decir, la utilidad de Instagram es porque el día que estemos delante del Señor no podremos decir, es que no tenía tiempo. Las redes sociales se comieron todo el tiempo, mucho tiempo. Netflix o cualquier otra ocupación donde se va perdiendo poco a poco la pasión y al final va reduciéndose. El amor a Dios es en quizás el domingo por la mañana vengo, cumplo, ficho, escucho la predicación, estoy en la alabanza, quizás sentado, no me apetece levantarme porque es muy temprano y no hay pasión. Y sin esa pasión no es que te estás muriendo, es que estás muerto. Es que vamos mal, es que Dios no se mueve, dice, es que Dios no me habla. Lógico, hace tiempo que quizás dejaste tú de hablarle, de corazón a corazón. Y Dios muestra aquí un rey que en la desesperada se postra contra la pared, se choca y dice, Señor, sácame de esta. Me ha dicho el profeta que voy a morir, por favor, tú puedes cambiar eso. No te conformes. No te conformes. No te conformes a vivir una vida cristiana aburrida. No te conformes a incluso decir, ya estoy satisfecho en el Señor. No, ya estoy bien con mi horario, con mi oración, porque esa satisfacción quiere decir que ya no sigues creciendo.
Te quiero retar a que pienses en algo. ¿Cuál es tu enfermedad actual? Ezequías reconoció que su enfermedad era precisamente estar mal físicamente y ir a morir. ¿Cuál es tu problema más grave? Igual tienes un problema matrimonial gravísimo. Igual tienes un vacío interno que por las noches te hace incluso llorar. Quizás tienes una inseguridad y un temor al futuro. ¿Qué estudiaré? ¿Me casaré un día? ¿Hacia dónde voy? Quizás tienes unos complejos y unas raíces de amargura porque tuviste una infancia terrible y eso piensas que te ha marcado de por vida. Eso es lo que Dios quiere escuchar de ti. Y no esas oraciones que en el vídeo se representaban como que está bien, que está genial, que es bueno, pero quizás a veces mecánicas de oh Señor, aquí estoy, te bendigo, gracias por ese día, gracias por los alimentos, que pueden ser oraciones muy buenas, largas, con mucha palabrería, pero sin corazón. Siempre dicen que los jóvenes son muy apasionados. ¿Dónde está la pasión por el Señor? Dicen que los mayores llevan mucha experiencia, han tenido grandes momentos con Dios. ¿Dónde se demuestra la pasión que un día tuviste? ¿Qué sucedió para que se fuera apagando en algunos casos? Si conoces más de Dios. Una iglesia tibia es aborrecida. A Dios no le agrada. Prefiere lo frío o lo caliente. Es más fácil. Yo tengo incluso casos en la iglesia que conocieron al Señor hace 2 o 3 años. Pero era un encuentro con Dios que de pronto quiero servir, quiero usar, leo la Biblia, me la bebo, ¡wow! Y ves personas que en 3 años te suben espiritualmente y otros que llevan quizás 20 o 10 o han tenido experiencias maravillosas y espirituales impresionantes. Dicen, bueno, ya sé más o menos de qué pie calza Dios. Falso, falso. Dios tiene más. Y el otro día Irene me enviaba un audio y creo tuvimos un segundo culto espectacular, el primero también lo fue la semana pasada, pero había ese sentir, incluso hubo un don en lenguas con interpretación y iba en la línea de la iglesia en oración está a un nivel, pero Dios quiere subir a un nivel mucho más alto. Podemos hablar de la iglesia universal, pero las personas que nos ha dado nuestra responsabilidad es nuestra parcela, nuestra parte de la muralla. Y esta iglesia, Dios la quiere subir a otro nivel. Irene, pues esa misma noche me enviaba un mensaje diciendo, siento muy fuerte de que Dios tiene un anhelo de subir de nivel a nivel de oración. Y por tanto no es la número 11 una serie más porque sí, es una serie que si no tiene fruto, no habrá fruto. Y habrá servido de nada. Porque es poner en práctica lo que hacemos. Nada te va a cambiar, no te va a cambiar el ir a una iglesia, no te va a cambiar incluso servir, no te va a cambiar el leer la Biblia mecánicamente, te va a cambiar el obedecer a Dios y que pongas corazón a lo que estás haciendo. Mira cómo continúa el mensaje, vamos al segundo punto. Continúa, dice, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, ¿vale? Ahora tiene el profeta, le ha dicho esto y cuando va saliendo Isaías, se va alejando, dice, vino palabra del Señor a Isaías, el profeta que le ha dicho que iba a morir. Y Dios le va a decir algo, dice, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará, y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Es decir, fíjate, Isaías viene a Ezequías, le dice, vas a morir. Isaías se va, Ezequías lanza contra la pared sus lágrimas, su lloro, su pasión, su corazón, diciendo, solo tú, Señor, sé que eres poderoso, eres creador, me amas, haz algo, solo tú puedes resolver esto.
Y cuando Isaías va marchándose por el patio, recibe palabra de Dios. Vuelve y dile que voy a ampliar 15 años. Parece casi una contradicción, parece un cambio de opinión. Pero es que Dios escucha nuestras oraciones. Y entonces Isaías vuelve y le dice: Ezequías, tranquilo, vas a durar 15 años más porque Dios te ha escuchado. Pero ahora viene el segundo punto y a mí me apasiona este último versículo. Dice que Ezequías no se conformó con eso, sino que dijo: ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará? Pero es que ya te he dicho que vas a ser sano, que tienes 15 años más de vida, te han puesto incluso pues una masa de higos y parece que ha aliviado tu dolor. Pero dice: no, es que quiero más. Y un segundo punto que te quería compartir, si la pasión era esa pasión que conmueve el corazón de Dios, para tener una oración eficaz, te hablo de una segunda. Dios desea que cuando ores, esperes su regalo. Dios desea que cuando ores, esperes su regalo, esperes su recompensa, esperes su galardón. Mira, en Hebreos 11:6 se habla de muchos hombres de Dios, de Noé, de Abraham, de todos ellos, o muchos de ellos. Y se dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué te crees que las personas apasionadas de Dios le siguen buscando? Porque siguen comiendo de Él, porque ven que si no, no crecerían, porque notan y encuentran guía a su vida, porque han pedido por un milagro y ven la respuesta de Dios, porque tiene premio para nosotros. Me acuerdo cuando yo era, pues, no sé, quizás 11, 12 años, así preadolescente sería la palabra, y estaba en mi casa, y en casa de mis abuelos pues llegaron a visitarlos unos tíos que era el hermano de mi abuelo y su esposa, que vivían en Mollet, ya eran mayorcitos, y vivían allá. Y entonces cuando llegaron, mi hermano tenía muy buena relación con ellos, y yo estaba en casa, y me llamó por teléfono mi hermano y dice: ven a casa de los abuelos, que han llegado los tíos de Mollet. Y para mí, un chico de 12 años, pues era complicado. Eran personas muy mayores, eran de una conversación pues muy al nivel de persona mayor. Para mí era como bastante aburrido estar allí. Y entonces mi hermano muy inteligentemente me dijo: ven, porque han traído un regalo para ti. Y yo, ¡wow! En 3 minutos yo estaba: Tindón, hola titos, ¿cómo estáis? Y tal, ¿no? Yo estaba allí, bueno, ¿qué? ¿Cómo va? Y bien. Y iba pasando el tiempo, y 5 minutos y 10, no había regalo. No, era la trampa que mi hermano me hizo para que yo fuera. Es decir, cuando hay una recompensa nos movemos, pero eso no es malo, porque Dios dice que tiene galardón. ¿Te suenan las palabras pedid y qué? Y se os dará. Está deseando. ¿Qué padre natural no da a sus hijos lo que necesita? Y dice: y aun si no diera, el Padre Celestial sí quiere dar. Buscad, ¿y qué? Y hallaréis. Pero son palabras que podemos repetir, incluso en el vídeo de antes podrían decirlo, y puede ser palabra que suene hueco, pero realmente lo crees. Es decir, cuando tú te pones delante de Dios, tienes ese problemón con ese amigo, con ese familiar, tienes ese problemón que dices: creo que la relación está rota totalmente, y estás mal. Y a la primera persona que acudes para explicárselo es a Dios, como hizo Ezequías, y decirle: Dios, mira lo que he hecho, creo que me he portado mal, o mira cómo se está portando, arregla esta situación. Estás buscándole, porque Él tiene premio, tiene recompensa para los que le buscan. Mira Jacob, cuando estuvo en un momento por la noche, un momento duro, se va a encontrar con su hermano con quien estaba enemistado, que incluso en esa época pues, y en esa relación pues podría incluso matarle. Y Jacob pues tenía cientos de personas que servían para él, con 2 esposas, con 12 hijos, y una situación muy vulnerable. Pero por la noche viene un ángel a visitarle y comienza a luchar con él, y él luchando dice: ¿quién eres tú? Y dice: soy el ángel del Señor. Y dice: no te dejaré hasta que no me bendigas. Es decir,
Dios siempre tiene algo que dar. Y gracias a esa osadía de Jacob decir, no te dejaré hasta que no me bendigas, Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob, que significa usurpador, y a partir de ahora te vas a llamar Israel. Israel. Dices, qué maravilla cómo Dios se mueve regalando cuando le buscas. Cuando le buscas. Y te voy a preguntar, hoy hablamos de cómo orar. Cuando te pones a orar en tu silla, de rodillas, de pie, en el metro, donde estés, ¿estás convencido de que está ahí? Porque dice que Dios premia a los que creen que Dios está ahí. Y luego una segunda, ¿estás convencido de que Dios te va a responder? ¿Que te va a dar regalo, recompensa, guía, o simplemente te va a decir, no, es que quizás no has actuado bien, y te va a llevar a arrepentirte para pedir perdón? ¿Pero crees que en Él está la solución? ¿Cómo oras? ¿Cómo oras? A Israel se le llamó, o a Jacob se le llamó Israel porque significa el que luchó con Dios. Luchas con Dios, es decir, buscas una relación intensa para conocerle más y entrar en el bucle de bendición con Él. ¿O estás como esa araña que poco a poco, tibiamente, la sociedad se va calentando y te vas atrofiando? ¿A qué Dios nos llama? ¿Sabes? Voy a decir algo que te va a sorprender. Pero hay oraciones, y diría que muchas, no voy a decir porcentajes, pero muchas oraciones que matan. ¿Sabes que las oraciones pueden matar? Hay muchas oraciones que matan. Mira, las oraciones que matan son aquellas que son largas, que intentan argumentar, que son secas porque no tienen vida, que están vacías, que no tienen unción de Dios, que no están buscando del Espíritu, que hiela todo aquello que les rodea. Son oraciones que no tienen el aliento de lo alto. ¿Sabes que si yo estuviera enfermo, habría personas a las que yo no iría para que oraran por mí? Porque me dirían, ah, sí, vamos a orar. Dios, bendícele, sea tu voluntad, que tú... Digo, y me voy a ir y seguramente no habrá pasado nada ahí. Pero yo buscaré elegir personas que sé que van a dar una palabra, porque van a estar ungidas por el Espíritu, que antes de orar van a callar para ver cómo el Espíritu quiere que ores. Y va a decir, en el nombre de Jesús, según lo que sienta, sé sano. En el nombre de Jesús, transforma su corazón. En el nombre de Jesús, da paciencia en este momento, como le dijo a Pablo. Conténtate, gózate. Pero hay personas que en la oración traen vida y otros traen simple religiosidad. Y no te digo algo que tú no conozcas o algo que no esté dicho en lo ancho y en lo alto en la palabra de Dios. ¿Sabes? Jesús no apeló duramente contra la mujer adúltera, no la apedreó. Contra la samaritana, que había tenido 5 hombres y ahora el 6º, no la increpó duramente. No rechazó a los que estaban sin comida, decir, mira qué poca fe. O aquellos que no podían parar la tempestad, pues les dijo, les exhortó, pero no lo rechazó. Pero solo rechazó a un tipo de personas. Dios prefería a los incrédulos, incluso a Zaqueo y a tantos otros, prefería estar comiendo con prostitutas y borrachos para ver que el reino se acercaba a esas personas enfermas. Pero ¿sabes a quién no soportaba? ¿Sabes con quién no dedicaba tiempo? ¿Sabes qué decía? Mira, vosotros por ahí, yo por allá. Dice, si es Dios, si ha venido a todos. Sí, pero claramente en la Escritura encontrarás que a los fariseos religiosos los rechaza. Dice, porque vuestra propia religiosidad
el orar fuerte en las esquinas y haceros ver. Dice, ya tenéis vuestra propia recompensa. Y Dios iba hacia otro lado. ¿Sabes qué sería horrible que tú como cristiano te rechazaras porque no hay espíritu en ti? Que alguien que necesita una oración intente evitarte porque sabe que tus oraciones son de plástico. Dios quiere un corazón. Y a veces pensamos que las largas oraciones son las que van a ayudar a las personas o van a bendecir. Cuando, por ejemplo, hay una persona enferma, Señor, bendícele, tú conoces su corazón, es mi amigo, tú ves su pie, esa tendinitis que tiene, y casi a veces somos hasta médicos oficios, ¿no? Y damos descripciones, y si es tu voluntad, sánale porque tú eres Dios que lo da todo. Jesús no oraba así. Si hay una persona endemoniada, Señor, si es tu voluntad, que ese demonio salga. Jesús no oraba así. Jesús decía, sal fuera, daba la orden. Jesús decía, sé sano. Los que están en la puerta de la hermosa, lo que tenemos te damos, levántate y anda. Porque sabes, te voy a dar una relación matemática. La fe es inversamente proporcional a las palabras en una oración de sanidad o de milagro. La fe es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que contra más palabras dices, es porque crees menos que van a pasar cosas. Señor, si es tu voluntad, sí. Pero en cambio, si estás convencido, dices, Señor, en el nombre de Jesús declaro sanidad. En el nombre de Jesús, trae consuelo, Espíritu de Dios. Porque sabes perfectamente que Dios lo va a hacer. Si yo ahora a uno de vosotros dijera, ¿me puedes traer un vaso de agua? No falta decir, Rubén, tú que eres un hombre de Dios, te conozco de hace tiempo, tú que eres un hombre servicial, por favor, serías tan amable, pero si no puedes, no te preocupes, quédate en el asiento, pediría a otra persona, yo no me ofenderé contra... No falta, Rubén, por favor, ¿me acercas un vaso de agua? Gracias, ya está. Cuando tienes confianza en alguien, como yo en el servicio de Rubén, no necesitas dar muchas palabras. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo estamos orando? No hablo de contenido, hablo de forma. ¿Estás ocultando una fe mentirosa en muchas palabras? Porque eso es lo que hacían los fariseos. Mateo capítulo 15 versículo 8 dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, incluso el adverbio, muy lejos de mí. ¿Cómo está tu corazón? Hazte un mapa. Pon a Jesús en este momento aquí. Imagínate el mapa mundi de toda la tierra. ¿Dónde está tu corazón con respecto a Dios? ¿Te pondrías en Plaza Cataluña? ¿Te pondrías aquí en el metro porque estás muy cerca? ¿Te pondrías en Madrid? ¿Estarías quizá ya en Moscú? ¿En Kamchatka, que ya vete a saber dónde está? ¿Al otro lado de la tierra? ¿Dónde está tu corazón? Porque Dios no escucha tu devocional de 15 minutos diciendo palabrería. Dios escucha un corazón que le busca sinceramente. Y no solo habla, sino que también calla. Necesitamos oraciones cortas, vivas, que salgan del corazón, inspiradas por el Espíritu Santo, directas, específicas, ardientes, sencillas, reverentes. Silencios de Dios, Selah. ¿Sabes que ninguna oración de sanidad en toda la Biblia dice el texto, si es tu voluntad? La voluntad de Dios es sanar. Solo hay 2 veces que se pronuncia si es tu voluntad. Jesús en Getsemaní dice, si es voluntad tuya, pasa de mí esta copa. Y segundo en Santiago cuando dice, el año que viene, ¿qué haremos? Y dice, pedid si es voluntad de Dios, que Dios organice vuestros pasos. Señor, ¿quieres que estudie esto o aquello? ¿Cuál es tu voluntad? Eso es bueno. Pero, ¿cuántas veces introducimos eso como diciendo, si es tu voluntad, y así tú te escudas de, si no sana, no habrá sido voluntad de Dios? Porque no hay expectativa.
Y la primera que te quería compartir era pasión. La segunda, expectativa. Dios desea que cuando ores esperes su regalo, su recompensa, su galardón. Y te voy a invitar. Si la primera vez te decía, piensa en cuál es tu enfermedad, cuál es tu problemón grueso, si se lo has puesto a Dios. La segunda es que te voy a invitar a que hagas en esta semana algo. Escribe tus oraciones. Coge un diario y escríbelas. Verás como ya repetir es un poco absurdo. Y verás qué contenido hay ahí. Y un tercero y último, en el desenlace, acabábamos con el 29 que decía, respondió Isaías, decía el rey, ¿cómo yo entenderé de que seré sano del todo y viviré 15 años más? Y va más allá Ezequías, quiere más, decir, no, quiero información. Pues mira cómo acaba la historia, espectacularmente. Dice, respondió Isaías, esta señal te vendrá del Señor, de que hará el Señor esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Refiriéndose a un reloj de sol. Ya sabéis cómo funcionan los relojes de sol. Pues hay como una especie de varita, de palo, que va proyectando la sombra según la posición del sol. Muchos son en el propio suelo. Y entonces conforme Isaías iba en el patio, él podía ver allí fuera un reloj de sol. Normalmente, evidentemente, la sombra va en una línea, en una dirección, pero nunca iría en sentido contrario. Querría decir que el sol está retrocediendo. Eso es imposible. Pero continúa diciendo, y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acab 10 grados atrás. Pudieron ver con sus propios ojos Isaías y Ezequías cómo la sombra, en vez de ir hacia adelante, iba hacia atrás. ¡Wow! Isaías desató una palabra de poder, un don de milagro. El otro día me preguntaban, ¿qué son los dones de milagro en la iglesia? Ahí tienes uno. Dio la palabra que retroceda la sombra y retrocedió 10 grados. Y ahora voy a un último punto. Una frase un poco larga, pero Dios te ha hecho creativo para que hables con Él creativamente y para que le escuches creativamente. La repito, Dios te ha hecho creativo para que hables con Él creativamente y para que le escuches creativamente. ¿A quién se le iba a ocurrir que Dios iba a tirar atrás la sombra? En toda la Biblia no sucede ningún caso más. ¿Sabes que contigo Dios puede hacer milagros y maravillas inimaginables, muy superiores a las que puede que ya hayas experimentado? ¿Sabes? Hay una teoría de Howard Gardner que en 1983 que habló de educación y dijo que nosotros no todos somos igual de inteligentes en las mismas áreas. Hay gente muy buena en matemáticas, pero otros en música. Y otros que son a nivel de relación, pero son malos en matemáticas y en música. Y entonces de pronto habla de las inteligencias múltiples. Hasta 8 formas de ver si una persona es inteligente y cómo lo es. ¿Sabes que nosotros tenemos con Dios lenguajes múltiples? ¿Que puedes conectar con Dios según tu propio lenguaje? ¿Que quizás Dios te habla a través del silencio, a través de la reflexión o de la naturaleza de una forma especial? O a través de los niños, o a través del servicio, o de la Biblia orada, de abrir y ir, leerlo y hacerlo tuyo. Siempre Dios habla a través de la oración y de la Biblia y de la naturaleza, pero como un lenguaje muy especial. Personas que en la alabanza se derriten, personas que conectando con otras personas se derriten. Mira, Jesús Adrián Romero, que es un cantante reconocido y pastor, quizás ahora no suena tanto, pero hace unos 20 años pues, era muy conocido. Él hizo un nuevo disco que se llamaba o CD o una nueva edición que se titulaba Ayer te vi.
Y en el vídeo pues se muestra a él cómo va haciendo footing y va por la ciudad. Y él comenta en su canción, dice: ayer te vi cuando veía al indigente, cuando veía al pobre, cuando veía al necesitado. Y él comenta que la forma de conectar mejor con Dios es corriendo y viendo la necesidad. Y en ese momento lanza lo que diría Bounds, que es un teólogo, diría: oraciones flecha. Señor, bendice esa familia. Señor, ese matrimonio. Mira esas casas, cuídalas. Señor, ese gobierno, estoy pasando delante del ayuntamiento, bendice. Y él conectaba de una forma especial. Y como aplicación, y con esto acabo, te invito a encontrar tu lenguaje con Dios y a disfrutarlo. Eres creativo y quizás intentas orar tus 15 minutos por la mañana, leer el capítulo que toca y ya has cumplido. Pero Dios tiene mucho más que eso, un lenguaje muy especial. Así que te invito a las 3 cosas. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo Dios nos dice que oremos? Con pasión, con expectativa y con creatividad. Y vemos en esa historia, que por 3 veces está explicada en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y en Isaías, cómo Ezequías tuvo 15 años más de vida y la sombra retrocedió. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios creativo. Y te pedimos que sumamos y subamos un corazón, de corazón a corazón, nuestra intensidad del Espíritu contigo. Que vayamos a más. Que sea una oración conversada, un silencio solemne. Que podamos explicarte nuestras problemáticas con intensidad. Que tengamos un Dios real. Que no tengamos oraciones que matan, sino oraciones que dan vida, porque tú, Jesús, eres el autor de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.